Bueno, como siempre, amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Sean bienvenidos, bienvenidas, bienveniditos, a los jovencitos también, por supuesto, a nuestra tertulia, a nuestra tertulia que normalmente es los días martes y salimos al aire para llegar a ustedes, ojalá, a todos los rincones del planeta, a través de elpotrevillano.cl, desde Santiago de Chile. Y le damos la bienvenida, por supuesto, a nuestros panelistas habituales, a don Nilson de Montreal. Muy buenas noches, estimadísimo y querido Nilson. Muy buenas noches, maestro, buenas noches, hermanito, y buenas noches, por supuesto, a todos quienes nos están viendo hoy o en diferido, ya sea en Chile o en cualquier parte de este planeta, hermoso planeta que nos alberga. Buenas noches. Cómo no, muchas gracias. Don Isaac Emerson, desde Santiago de Chile. Muy buenas noches para el mundo. Sí, está abierto el audio. Un saludo para todos los que nos ven en diferido. Hay gente que después nos comenta el programa cuando Sí, digamos, ya se realizó. Así que un saludo para todos también. correcto. Y eres, por supuesto, muy bienvenido. Tenemos que comunicar que en este momento no está con nosotros nuestro coordinador general, porque se encuentra delicadito de salud, a quien desde aquí le enviamos las mejores vibras para que recupere su salud eh, y vuelva a las actividades. Es un hombre muy activo, don Luis Morales Trujillo. Tengo el orgullo de decir, orgullo como copiapino, como atacameño, como ex trabajador en Potrerillos, decir que he audicionado un video donde don Luis Morales Trujillo está en Potrerillos en la inauguración o recibimiento, digamos mejor, de la locomotora número 2 del ferrocarril de Potrerillos. No sé, porque no salía allí la fecha en el video, no sé si eso se realizó hace mucho tiempo, pero en todo caso fue mucho, mucho después de la erradicación, por el contexto que allí conversaba la gente. Muy lindo, muy emotivo y don Luis, un potrerillano neto, por supuesto, se emocionaba viendo incluso su casa, la que fue su casa en Potrerillos. Yo también me emocioné porque estuve trabajando en Potrerillos como maestro en la escuela que en ese tiempo se llamaba Coeducacional número 6. Y la emoción fue grande porque la cámara de nuestro Luis enfocaba la escuela, las salas de clases, los patios, y uno comienza a imaginar y a recordar, a rememorar, por supuesto, eh, tantas cosas maravillosas que se vivieron en ese mineral que sigue siendo inolvidable y por el cual hay tanta gente que está luchando con fuerza, con tenor, con perseverancia diaria para que Potrerillos no desaparezca del recuerdo y sea considerado y declarado oficialmente Patrimonio Nacional. Potrerillos. Ahí estaba don Luis, que ahora enfermito, eh, debe estar seguramente cuando nos escuche volviendo a recordar. Digamos que recordar significa volver a pasar por el cordis, ¿cierto? Es decir, por la cuerda del corazón, ¿no? Volver a pasar por el cordis, eso es recordar. Emocionado él, emocionada la gente a quien entrevistó y también yo aquí bastante emocionado enviándole este saludo en nombre de nuestro programa Alas de Libertad, en nombre de nuestra tertulia, de Nilson de Montreal, de Isaac Emerson, por supuesto a nuestro compañero Las Mejores Vibras. Y claro, cuando se trata de vibras, cuando se trata de vibras, cuando se trata de tertuliar, conversar, lo primero que se viene a la cabeza, ¿no es cierto?, es la contingencia.
y han pasado innumerables cosas. Lamentablemente, la gran mayoría son negativas y que comprometen incluso la vida humana. Por eso que esta tertulia de esta noche, con bastante frío aquí en la quinta región y en el área metropolitana de Santiago de Chile, con bastante frío, repito, queremos conversarles de los temas que más nos, vamos a decir, nos sacuden. Hay 50 personas que entre ayer y hoy han perdido la vida en, en la franja de Gaza, en el sur oeste, creo que es cierto, donde está eh, esa, ese reducto de refugiados que fueron, ese reducto que fue, perdón, bombardeado por las fuerzas, por los militares israelíes. La gran mayoría de estos muertos son niños pequeños y todos completamente inocentes, son civiles, en un campo de refugiados, un campo, un lugar donde la gente, miles y miles de palestinos que están huyendo, buscan refugio, buscan salvar sus vidas, buscan encontrar alimentos y que encima les caigan bombas, les caigan balas, o sea, les caiga la muerte, les llueve la muerte. Terrible. Creo yo que todos los amigos y amigas que son padres, que tienen hijos, hijas, eh, deben sentir lo mismo. Es realmente una ofensa para el sentido común quitarle la vida a gente completamente inocente. Estamos verdaderamente impactados. Eso que decíamos recién, que lamentablemente las noticias son más bien negativas que las positivas. Y cuando hay positivas, los medios de comunicación no las dan a conocer. Y ya hemos conversado en otras tertulias el por qué. ¿Cierto? Sin embargo, ahora yo voy a abrir la primera reflexión de nuestros panelistas con respecto a este tema que para los pelos, aunque yo no tengo muchos ya, Isaac tampoco le quedan muchos a Isaac, ¿no? Tampoco, miren, A Nilsson de Montreal tampoco le quedan muchos, pero bueno, flaqueando, esos flaqueando. pelitos finalmente se ponen erectos por esta terrible noticia. Si yo salgo, voy a un rinconcito donde me puedo refugiar y allí me bombardean, caramba. ¿Qué dirá Estados Unidos al respecto? ¿Cuál es la opinión de ustedes, Isaac y Nilsson, en cualquier orden? Calculemos. Bueno, yo creo que la opinión, partamos por respondiendo a la pregunta que acaba de formular usted, maestro, ¿qué dirá Estados Unidos de esto? Obviamente hay un montón de opiniones diversas, ¿no? O sea, eh, hoy día, en lo que pude leer de la prensa, hubo una declaración de Biden, el presidente Biden, donde indicaba que para su criterio, lo que estaba pasando en Rafa no se trataba de un bombardeo masivo que se había prometido, o sea, en el fondo estaba minimizando un poco la gravedad de los hechos. Eh, por otra parte, aún siguen los campamentos estudiantiles en las universidades, por ende hay una parte de la opinión pública estadounidense que no está de acuerdo, obviamente, con esto, especialmente en los medios más estudiantiles, progresistas, barra oblicua, demócratas, porque los republicanos están generalmente bastante alineados con Israel y con la política exterior de Estados Unidos. Entonces yo creo que, bueno, siendo un país tan grande, la diversidad de opiniones debe ser bastante variada, ¿no? Y también vi pasar, nuevamente, porque no es la primera vez que veo ese tipo de contenido, pero vi pasar declaraciones de rabinos, por ende autoridades religiosas judías, que deploran también todo lo que está pasando y la corriente de los judíos más ortodoxos que estiman que el Estado de Israel es un Estado ilegítimo, que eso jamás ha sido el objetivo de... O sea,
ellos opinan que no hay que mezclar sionismo con judaísmo. Me parece una acotación muy interesante porque mucha gente, incluso uno a veces tiende a amalgamar conceptos, ¿no? En toda la emoción de todos estos horrores que uno ve en la prensa, es fácil, digamos, para cualquier ser humano dejarse llevar por la emoción y amalgamar conceptos, pero la verdad es que lo que está operando aquí no es el judaísmo, es el sionismo. Eso creo que tiene que quedar bien claro para la gente. Por ende, sí, hay diversidad de opiniones. Aquí en Canadá, hoy día el primer ministro Trudeau dijo que, bueno, que estaba horrorizado con lo que acaba de pasar en Praga. O sea, una declaración más. En el fondo, lo que uno obtiene son resultados, son declaraciones, básicamente. Declaraciones donde se deplora los horrores que están pasando, sin embargo, ninguno cuestiona, y eso lo dicen todos, noir sur blanc, como se dice en francés, o sea, escrito claramente negro sobre blanco, ninguno cuestiona el derecho de Israel a defenderse, porque cuestionar ese derecho de Israel a defenderse viene a constituir una alineación política que no va con la dirección tradicional, obviamente, hacia el Estado sionista, ¿no? Donde prácticamente todo el mundo occidental, con sus matices, pero de manera general el mundo occidental está alineado con el sionismo. Eh, Sin embargo, eh, creo que muchos de nosotros hemos escuchado también las noticias sobre la Corte Penal Internacional, que justamente lanzó una orden de arresto en el fondo, si se puede decir, contra Sí, Netanyahu y otro personaje, creo que es el ministro de Defensa de Israel, por sí, crímenes contra la humanidad, eso lo al leí. mismo tiempo que a tres personajes del Hamas, de la organización del partido que está en el poder en Palestina, en la banda de Gaza, perdón, en este Ah, momento, no, porque en Cisjordania es el Fatah, que era el partido que fue fundado por Yasser Arafat, ¿no? De la OLP, en los años de la OLP. Es como son los herederos políticos de Yasser Arafat y el Hamas, el ala que nunca, que estimaba que Yasser Arafat no era suficientemente sólido, suficientemente firme como para defender los intereses de los palestinos. Bueno, el Hamas triunfó en las elecciones en Gaza y desde ahí, en ese momento han habido dos gobiernos paralelos en, en Palestina, digamos, en lo que queda, digamos, de Palestina. Así que, bueno, se emitió una orden de captura internacional bueno, en este caso para Netanyahu. Obviamente el Estado sionista está escandalizado, todo tipo de declaraciones y los principales gobiernos que tienen una influencia en la política internacional, y por supuesto entre ellos Estados Unidos, eh, consideran que esa orden de captura internacional es desplazada, que no corresponde y sobre todo que es imposible poner en el mismo pie de igualdad los actos cometidos por el gobierno sionista y los actos cometidos por el Hamas, siendo que a mi juicio los dos son responsables de actos de terror por absoluto. supuesto. Claro, eh, y sí, para mí definitivamente lo que está haciendo el Estado sionista en este momento se inscribe absolutamente en todo lo que la Corte Penal Internacional tendría que penalizar. El tema es que esa Corte Penal Internacional ha sido muy cuestionada, ¿no? A través de la historia. Fue creada en los años 90, si mi memoria no me traiciona, y la mayor parte de los estados que forman parte, por ejemplo, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no firmaron ese tratado. Por ende, no están obligados a reaccionar o a actuar en el marco de una orden de captura internacional. Estados Unidos, China, Rusia no firmaron ese tratado. Eh, entonces, concretamente, Netanyahu puede ir a todos esos países sin consecuencia alguna. Puede seguir viajando, puede seguir movilizándose. Entonces, sí, esa condenación tiene valor, encuentro yo, tiene valor porque, básicamente porque es la primera vez que se emite un mandato de arresto hacia un líder sionista. Es una primicia a nivel mundial. Eh, por otra parte, en la actualidad también hubo tres países europeos que la semana pasada, si mal no recuerdo, reconocieron al Estado palestino oficialmente. Esas tres naciones son España, Irlanda y Noruega.
Obviamente, nuevamente el gobierno de Netanyahu escandalizado, ¿no? ¿Cómo puede Uh, ser? Y la misma retórica que escuchamos siempre, eh, donde se condena la legitimización de un pueblo que merece, como cualquier pueblo del mundo, formar parte del concierto de las naciones y ser reconocido como un Estado aparte, a pesar de que lo que queda de ese Estado son migajas, básicamente. ya. Por ahí empiezo, quiero dejar la palabra a mi hermanito para que prosiga con su opinión. Gracias, Nilsson, por supuesto que sí. Isaac, Estaba, estaba escuchando bien atentamente y la verdad es que los bemoles, ¿no? Aquí mismo que somos tres tenemos bemoles, así que espero que en el resto del planeta se den esos mismos bemoles. Eh, eh, o sea, yo no sé si la cantidad de estadounidenses, porque son un número bien alto, ¿no? De ciudadanos estadounidenses, significa pluralismo de ideas. Mi percepción es que es todo lo contrario. Eh, para ser una sociedad con bastantes habitantes, las ideas o la difusión de ideas es más bien, o el pluralismo en general es más bien súper restrictivo. Entonces, obviamente que creo que sí deben haber ideas que nosotros no logramos conocer por el control de Exactamente. medios, eso es inevitable. O sea, aquí en la Quebrada del Ají, el monopolio de las comunicaciones hace que nos enteremos de lo que los medios de comunicación quieren que nos enteremos correcto. y las ideas alternativas, y digo alternativas porque, o sea, en este concierto pensar de manera distinta es alternativo. eh, las ideas diferentes no tienen cabida, entonces uno se tiene que informar por otros medios. Y me imagino que en Estados Unidos eso también debe suceder, deben haber ideas y formulaciones al respecto diferentes a las oficiales, ¿no? Sí, claro. Por Eh, supuesto. eh, tres datos quizás para poner más en contexto todo el tema. El primero, hay números. A mí no me gusta mucho el tema de los números, como yo creo que a nadie le gusta, ¿cómo se dice?, estandarizar con estadísticas lo que sucede en la realidad, pero son necesarios sobre todo cuando uno quiere hacer un punto, ¿no? El retroceso humano en Gaza está calculado en alrededor de 40 años. A partir del momento de esta invasión, de esta operación militar, o De este último ataque, sí, de estos últimos meses de genocidio. sí, ¿Cómo nosotros no tenemos quizá, siempre nos enseñan a mirar cómo proyectarnos hacia el futuro, ¿no? A hacer prospecciones respecto al futuro, pero muy pocas veces nos enseñan a cómo sería esto si le restáramos 40 años. ¿Cómo sería nuestro país si le restáramos? Nosotros estaríamos en dictadura, Seguro. para que nos hagamos una idea. en un país bien Pero, empobrecido. o sea, eh, no solamente la destrucción masiva es horrible, sino que las consideraciones que vienen aparejadas a eso, porque se nos olvida que eh, los conflictos bélicos traen aparejado la pobreza. Y la pobreza no solamente porque falta que lleguen productos, sino la pobreza porque no hay cosas, no hay trabajo, no hay perspectivas de vida, no hay perspectivas de cambio, no hay perspectivas de movilidad. Es decir, la gente, si nosotros en nuestro contexto de mediana claridad y de mediana democracia sentimos el peso de este sistema de cosas que llamamos capitalismo,
lo que afecta a nuestra salud mental, lo que afecta a nuestra salud emocional, lo que afecta a nuestra salud física, tomen eso mismo y hagan una proyección exponencial al contexto en Gaza, donde la salud mental debe ser el quíntuple, el sextuple, no lo sabemos, pero lo podemos entender, lo podemos proyectar, ¿no? Sí, 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 de hecho han habido estudios al respecto y estudios, todas las organizaciones internacionales que están en el terreno te lo podrían confirmar así de una. Exactamente. Entonces, eso por un lado. Segundo dato, una perspectiva somera, así como una estadística somera, que yo creo que es mínima, mínima, yo creo que está siendo demasiado benevolente con el occidente, es que reconstruir Gaza demoraría al menos 16 años. No sé cuántos años lleva viviendo Haití en la situación en la que están. Los haitianos viven un desmantelamiento de un Estado. Imagínense lo proyectado en Gaza, donde ha ocurrido un aceleramiento del conflicto bélico al grado en que todo lo que ha sucedido allí se equipara a la Segunda Guerra Mundial, en términos de destrucción, o sea, en términos, lo que tú, hermanito, señalaba la última vez que conversamos el tema, han muerto más periodistas en este conflicto bélico que en todos los últimos conflictos bélicos desde la Segunda Guerra Mundial. Han muerto. No estoy hablando de el cese del ejercicio o de la censura. Han muerto más periodistas que es lo que va desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. O sea, y lo digo a nivel, lo voy a decir a nivel, para no circunscribirlo a Gaza, pero el retroceso humano que estamos viviendo es, o sea, yo creo que debe ser como medio compatible con lo que llaman, ay, ¿cómo se llaman? Estas alertas preventivas donde cada país consume eh, sus últimos recursos naturales. Y eso lo utilizan mucho los que miden el cambio climático y los que están alertando de la catástrofe, porque ya a esta altura ya no es crisis, de la catástrofe climática, hacen el cálculo de cuánta reserva le queda a cada país respecto de sus recursos naturales. Y yo creo que en esa medición nos vamos todos hacia atrás, todos, 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 porque esto no tiene solamente que ver, o sea, el solo hecho de que el Estado de Israel, pese a las advertencias de las últimas 2 semanas, pese a las advertencias, todos los días amanezcamos con noticias de que se bombardearon zonas pobladas, que mueren 40, 100, 150 personas, y la impavidez mundial, el hecho de tener que estar eh, removiendo la conciencia de las personas para poder siquiera poner, no sé, un espejo, algo donde mirarnos. Es para ponerse, para sentarse, hacer los cálculos, pero solamente como para lograr dimensionar un poco de lo que realmente está sucediendo. El retroceso, la involución democrática que estamos viviendo en este momento es solo, yo creo que comparable efectivamente con los tiempos de Hitler, la Segunda Guerra Mundial y todo lo que ya sabemos que es historia y que parece que estamos repitiendo, pero como si no hubiese pasado nunca. Entonces, Es la eh, historia del mundo.
justamente. ¿Sabes qué me pasa con esa afirmación, hermanito? Me pasa con esa afirmación que creo yo, también creo yo que es una forma de control, porque no logro sostener, o sea, sí, efectivamente la historia del mundo es conflictos y guerras, pero pareciera que nos quieren decir que siempre hemos vivido en esta actitud de aplastar al otro, A lo como que que voy es nunca que hubiésemos... si el ser humano hubiese aprendido las lecciones de su historia, Ah, claro, no, no claro, desde estaría por esa esto, a perspectiva. eso iba, a Sí, eso pues. iba. No, Ah, estoy de acuerdo vale, contigo que es una forma de legitimizar y hasta una forma de fatalismo, de decir, bueno, siempre ha sido así, entonces de esta cosa no va a cambiar y finalmente hagamos lo que hagamos, no va a pasar nada. No, el vale. punto no era eso, el punto era de que el ser humano una vez más no, no aprende, No no aprende aprende. y a pesar de que las lecciones y las caídas han sido duras, durísimas, ¿cachai? El análisis posguerra un conflicto reciente como la Segunda Guerra Mundial, que fue de un alcance tremendo, o sea, no solo para Europa, donde se sufrió la mayor parte de la destrucción, todos los mea culpa, todas las lecciones, todos los nunca más, eh, fueron probablemente auténticamente manifestados, pero no se traduce por hechos concretos. Se instauraron organizaciones como las Naciones Unidas, Permiso. instituciones internacionales para justamente evitar que ese tipo de cosas vuelvan a ocurrir. ¿Y qué pasa? Que se convierten finalmente en pantallas, donde supuestamente estamos aplicando las lecciones aprendidas del pasado, pero en la práctica lo que prima, ¿qué es? El dinero, el poder, las alianzas internacionales. No priman los O principios. sea, sí, pues, sí estamos, yo creo que, y ese es un error, yo creo que en el doble sentido de lo que tú afirmas, no aprender de la historia quiere decir que no hemos hecho correctamente el trabajo de rescatar la memoria. Así es. O sea, no puede ser que en pleno 2024 la paradoja sea que estemos viviendo niveles de inhumanidad similares a los de la Segunda Guerra Mundial, que dieron origen a los derechos humanos, por poner un coto o un hito, y quienes estén ejerciendo esta inhumanidad sean los mismos afectados. Exactamente. ¿Me entendí? La paradoja es brutal. Los que deberían ser los primeros en defender justamente esos valores, no lo están haciendo y los están violando. Sí. Y quería acotar otra cosa, que también es importante decirla en el sentido de lo que estábamos hablando. Un error que ya creo que hay que reconocerlo porque está ahí, es que efectivamente no hemos hecho la pega, y digo, no hemos hecho por involucrar a toda la humanidad, no hemos hecho la pega de llegar con educación y conciencia a una masa crítica importante. No, se creó la ONU, se fueron levantando informes, se hizo la Declaración de los Derechos Humanos y pensamos que eso era suficiente como para que todo el mundo aceptara ese criterio, ¿no? Porque finalmente la Declaración de los Derechos Humanos es un criterio para actuar, no solamente a nivel personal, sino que a nivel colectivo y de sociedades y de países. Eh, Como bien tú decías, o sea, la Corte Internacional Penal de Justicia es un organismo internacional, pero que no todos los países suscriben. Y no suscriben no porque la Corte sea ineficiente, no suscriben porque no van a ceder parte de sus intereses al Exactamente. bienestar de la humanidad. Y fíjate que la mayor parte de las personas que han sido condenadas, y eso es una de las principales críticas de los países del el sur global, es que la mayor parte de las personas que han sido condenadas en el marco de la Corte Penal Internacional son de África, son criminales menores, entre comillas, pero que o sea, en el fondo no medimos los crímenes con la misma vara para todo el mundo, y ese es el No, problema. pues. Entonces, ese tipo de acciones deslegitimiza ese tipo de instituciones que originalmente tenían, pucha, todo el sentido y tenían un valor inestimable para justamente no volver a caer en lo que estamos cayendo justamente ahora.
Y, Y ahí se repite la paradoja nuevamente, ajá, porque, porque quienes levantan la acusación y piden una acción penal contra Netanyahu es Sudáfrica, que al parecer logró, entre comillas, entender que, bueno, o nos ponemos todos bajo el mismo paraguas o esto ya no es democracia, digámoslo así, lo de ¿no? Sudáfrica Porque es sí, coherencia. Hay ¿cachayo, no? coherencia. Entonces, tiene que ver ahí con cómo vamos a situar este tema de vivir en democracia, de de darnos una especie de orden, eh, y tratar como de que este tipo de cosas que suceden, las respuestas no sean a costa de 30.000 muertos. O sea, la manera en que la demora en responder, la demora en refrendar, el cómo se actuó deliberadamente por entorpecer la información a nivel mundial, el blanqueamiento y digamos, la barrera mediática que intentaron de colocar en un principio fue brutal. Y hasta el día de hoy hay mucha gente que sigue en la misma frecuencia. Y lo digo, además, lo digo no solamente por una cuestión de perspectiva personal, lo estoy diciendo como observando a quienes uno suponía y respetaba también, que tenían claridad en la defensa de los derechos humanos. O sea, una mujer o una periodista como Patricia Politzer, que era un referente de los derechos humanos en Chile, ha hecho agua frente a este conflicto. Agua. O sea, hasta el día de hoy, aparte de haber compartido noticias falsas, compartió noticias falsas, hasta el día de hoy no tiene ninguna palabra para los palestinos. Todos sus posteos tienen que ver con Hamas. Y estoy hablando de Patricia Politzer. Y, y tenemos al otro lado no me acuerdo el nombre completo de este sinvergüenza a esta altura del partido, que es un periodista de apellido Peters Beers, que es súper conocido y además se viralizó rápidamente por la entrevista que le hizo a un humorista egipcio, un estandapero, un comediante egipcio. No sé si lo vieron eso. No. Bueno, voy a compartir de ahí los videos porque ya esto es como antiguo. El tipo estuvo desde el día uno, insistiendo majaderamente a todos los entrevistados con que, bueno, entonces quiere decir que tú estás apoyando a Hamas, porque Hamas es un grupo terrorista. Entonces, si uno apoya a un grupo terrorista, bueno, estuvo todos, hasta 3 semanas atrás, probablemente 2 semanas. Todas las entrevistas eran en ese toque, en ese tino, hasta que ayer el Perla emite un tweet y es como, Netanyahu, te pasaste, para esto, ¿Para porque quién esto trabaja ese ya periodista? no tengo idea para quién trabaja en este momento. Ya. Desafortunadamente, me parece que es británico. Británico, ya. Ok. Bueno, lo Beers, pautearon. el apellido es Beers. Peter Beers puede ser, Peters algo. Eh, y saca ni siquiera un comunicado, un tweet diciendo lo de ayer, o lo de antes de ayer en este caso, es horroroso, porque fue el bombardeo a una zona que era un campamento de refugiados. refugiados. Y no es un horror, o sea, no es un error, le dice a Netanyahu, es un horror. Netanyahu, por favor, detén esto. Después de haber estado meses, meses insistiendo majaderamente que esto era, primero que era una guerra, que habían dos fuerzas, eh, digamos, en el Equivalente. mismo nivel, Mm. claro, equivalente. Y segundo, que bueno, que eh, respaldando la teoría, no la teoría, la retórica sionista de que jamás usaba al pueblo palestino como escudo o escudo humano. O sea,
dos periodistas de los que uno podría decir, oye, necesitamos un poquitito de cordura, po, o sea, ustedes están para eso. O sea, tienen derecho a viajar por el planeta completo, tienen el derecho a estar en las situaciones más apremiantes, en los momentos históricos más importantes para cubrir noticias. Su deber, su compromiso es ese, no es otro, no es ah, poner una opinión y poner esta otra opinión al mismo nivel y que la gente decida. No, están primero, para verificar los hechos y que si algo que se dice es cierto o no es cierto. Para eso eso es como lo básico. Y luego, obviamente, la opinión sobre hechos confirmados, no sobre ideas eh, estrafalarias, ni mucho menos sobre información falsa. Entonces, el retroceso literal que estamos viviendo en este momento eh, es similar, creo yo, a lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial en términos de desinformación, de causar daño, de crear una crisis y de causar daño, eh, bueno, de lo que ya sabemos que lo que es un conflicto bélico. En un contexto además en donde tenemos que tomar decisiones también muy apremiantes sobre nuestro futuro respecto de si esta tierra nos va a soportar o nos va a soportar, o nos vamos a morir fritos todos con una hora de calor que no vamos a poder controlar jamás. Entonces, ese, eh, es brutal. Es verdad, así No sé es. si como lo que pasó, como los eventos anteriores que han pasado en la historia de la humanidad, pero es brutal lo que estamos viendo. A nivel de conciencia, incluso yo creo, porque se supone que deberíamos ser más conscientes. Es que el problema, yo creo, que está viviendo el ser humano, el hombre, en el siglo XXI, es de una catástrofe ética y moral, de todas maneras. Ocurre que el hombre se organiza para vivir en sociedad y se crean instituciones que uno, como ustedes decían delante, uno las considera tradicionalmente respetables, cuyos funcionarios reciben rentas mensuales millonarias con el objetivo teórico de hacer más digna la vida humana. Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, OTAN, etcétera. Se crean esas instituciones con ese objetivo de que el hombre sea más feliz, que viva en armonía. Pero ocurre que todos los dictámenes, por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos, por ejemplo, que están precisamente declarados esos derechos, respetar y poniendo al hombre, al ser humano en el centro. Bueno, ocurre que en esta catástrofe ética y moral que estamos viviendo, los delitos no se castigan. Depende quién cometa el delito, viene la sanción. Si yo soy una persona común y corriente y cometo un delito, vamos a decir, me robé una bicicleta, voy a ser sancionado, no me cabe duda. Pero si un alto funcionario comete un delito, de todas maneras, ese señor o esa señora no va a ser sancionado. Entonces, la crisis moral y ética es transversal. Prácticamente no hay
elemento organizativo del ser humano hoy que no esté atravesado por esta crisis, por esta catástrofe moral. Yo tengo una Uno de pregunta. esos elementos fundamentales es, por ejemplo, la corrupción, que ha atravesado, y no solamente hablo de los países latinoamericanos, lamentablemente es una endemia, es una, es un es una tragedia a nivel mundial, donde la ética y la moral están completamente sobrepasadas por los intereses cruzados, básicamente económicos, básicamente económicos. Las guerras tienen un trasfondo económico, el poder, y el poder económico en primer lugar. Hace algunos programas, me parece que sí, del 2023, nosotros nos estuvimos preguntando acá, en estas alas de libertad que tratan de volar para despejar caminos, para mostrar un poco lo que está ocurriendo y para tratar de ser optimistas y positivos en este alumbrar, nos preguntábamos, ¿qué pasa con el ser humano? ¿Qué le pasa al hombre? ¿Qué le pasa al ser humano que está en este laberinto donde el que tiene el poder, ya sea económico, intelectual, político, es el que manda? Es decir, el 1% de la población. Y el 99% restante vivimos sufriendo esas consecuencias. La salud mental del ser humano está en una crisis aberrante. Mire usted, y se lo recuerdo, chilena, chileno, que está en otras latitudes en este momento. Hace poco, ¿verdad? No sé, este verano, en la región quinta de Chile, se produjeron mega incendios, mega incendios, donde murieron 146, ¿entiendes? Personas quemadas. Pues personajes muy típicos dijeron, le echaron la culpa al gobierno actual, incluso que estaban conectados, porque a la moneda había llegado el terrorismo. Y sucede que se ha descubierto que están presos en este momento, están en prisión preventiva, por lo menos dos personas, un integrante de CONAF, Corporación Nacional Forestal, y otro bombero, un bombero. ¿Qué pasa con la mente de un ser humano que es capaz de provocar incendios, mega incendios? ¿Cierto? ¿Es lógico? ¿A qué se atribuye eso? Entiendo yo que el funcionario de la CONAF, soltísimo, ¿sí? Con una frialdad y con una despachatez absoluta, dijo que lo hacía también por una cuestión de trabajo, porque si él quemaba más bosques, iba a tener más horas extras e iba a aumentar su salario. La crisis moral. Eso, el salario, es más importante que las vidas humanas que se perdieron. Yo tengo una pregunta. Sí, Cuando termine, maestro, ya, una pregunta. Estoy de acuerdo con todo lo que usted dice. Eh, Usted habla de crisis. Una crisis, en mi comprensión, es algo que es pasajero, algo temporal o no constituye la totalidad por ejemplo, la crisis de adolescencia. por ejemplo. Toda la vida de la persona, la crisis de adolescencia es un periodo en su vida. La pregunta que yo me hago, y la pregunta es abierta porque no tengo realmente la respuesta, intuyo una respuesta, pero no puedo
tener la arrogancia de decir que la tengo. Se trata de una crisis o un estado permanente de la humanidad. Cuando, aparte de las leyendas donde se habla de la edad de oro, en que había una moralidad supuestamente que dominaba el actuar del hombre, cuando en la historia humana hemos vivido todo lo a lo cual aspiramos, igualdad, justicia, respeto de las minorías, armonía, paz mundial, jamás. Entonces yo ni siquiera creo que es una crisis, yo creo que es, y quizás un poco fatalista mi apreciación, pero creo que forma parte de la condición humana. O sea, es horrible pensar en eso, y sobre todo pensar en abrirse a la posibilidad de que eso sea cierto, pero corrupción ha habido desde tiempos inmemoriales en todas las sociedades. Los celotes, por ejemplo, en la época de los romanos, eh, volviendo al territorio de lo que hoy es Palestina, Israel, los celotes no eran solo un grupo que se oponía a la invasión romana. Los celotes peleaban básicamente por las mismas cosas que están peleando muchos grupos hoy en día, Justamente. que pare la corrupción de las élites, en este caso las religiosas. El rey Herodes era muy cuestionado, eran grupos que justamente en esos tiempos eran considerados terroristas, pero que también buscaban objetivos de grupos que hoy en día podríamos considerar que defienden valores muy legítimos, ¿no? Como todos los que hemos mencionado, o sea, valores que hemos buscado desde siempre como humanidad. Pero Pensemos, ¿en qué momento la humanidad ha vivido realmente? No sé, me pregunto si algún día vamos a alcanzar eso. Y ahí es donde está mi pregunta abierta, para la cual no tengo respuesta, obviamente, pero es fatalista, pero yo creo que, no sé, no sé, la verdad es que no veo cómo pues, lleguemos a alcanzar ese estado, porque con todo lo que ha pasado, justamente lo que mencionábamos recién, todas las catástrofes humanitarias, políticas, guerras, destrucción que hemos vivido, desde que el ser humano registra la historia, tenemos registros de acontecimientos de este tipo, sin contar toda la historia que se ha perdido, la cual nunca vamos a conocer eh, de verdad. Pero creo que siempre ha sido así, infelizmente. precisamente por eso, aludiendo al término crisis, comparto plenamente tu observación, es que yo agregué que esta crisis se ha transformado en una catástrofe. Es un mal tan grande y lo más terrible de esto es que uno lo empieza a normalizar. Ya como que la corrupción, esa palabra como que ya no nos, No voy a nos poner choca comillas, tanto. claro, no nos hiere como antes, ¿ya? Ahora la corrupción cada vez, sí, imagínense lo que está pasando en las municipalidades en Chile, donde robar, estafar, fraude al fisco es como normalizado. Ya sí, son Si todos todos iguales. roban, si todos roban, de Todos todas roban, ¿por qué maneras. no voy a robar yo? ¿Sí? Entonces, es una situación, por eso nos preguntábamos en ese programa, ¿qué sucede realmente con el ser humano? ¿Hacia dónde va? Los valores totalmente tergiversados, las ansias de poder. Es justamente lo que muchos denominan y no tiene nada que ver esto con razas extraterrestres, ¿ah? El carácter reptiliano del ser humano. La Ah, naturaleza reptiliana del ser humano en el sentido de justamente esa necesidad de dominar, dominar. lo que desemboca en diferentes gestos, actitudes, maneras de proceder que buscan en el fondo poder y dominación. Fíjate que hay reacciones, un poco yendo a lo que recién comentaban ustedes, estas organizaciones internacionales, ¿no es cierto? Hacen declaraciones, pero ese actuar es muy líquido, es muy líquido. Declaran, manifiestan, pero no actúan. No se castiga a quien comete delitos. Es que no tienen las herramientas para hacerlo, herramientas Sí de las verdad. tiene. Lo que pasa es que la corrupción está atraviesa
todos los estamentos de la sociedad. Entonces yo, si tengo poder, puedo yo hacer, si yo tuviera la voluntad y estuviera limpio, probablemente actuaría con justicia, con justeza y con justicia, ¿no? Y pondría el castigo que corresponde. Pero díganme ustedes, Es que yo creo que ahí hay una, de 10, yo creo que se traslapa el tema de la corrupción en realidad, porque hay que ponerlo también en el contexto. Delante yo lo dije. Si uno hace un mapa, que hay estos mapas gráficos que nos sí, ayudan a entender muchas cosas. Ya. Hay un mapa, no hay uno, hay varios mapas en realidad. Los voy a tener que buscar y se los enviaré en algún momento. Sobre la valoración de temas objetivos que tiene planificado o planteado ya hace mucho rato la Organización de las Naciones Unidas. Mapa que usted tome, mapa en el que Estados Unidos aparece en gris. sí, voilà. Pero aparece en gris no porque la Organización de las Naciones Unidas no haya hecho nada. Es que si el país no suscribe, está el tratado, por ejemplo, bueno, los tratados de libre comercio funcionan así. Si el país no suscribe un tratado de libre comercio X, el tratado no puede actuar, no tiene validez. Entonces, si la ONU saca un documento en donde de aquí al 2030, por ejemplo, se va a trabajar para llegar a la igualdad de los seres humanos, hombres y mujeres con igualdad de oportunidad, igualdad de sueldo, una lista de supermercados sobre lo que es la igualdad. Lo firman de los 198 países que componen la ONU, lo firman 140, 194. Y uno dice, bueno, ¿y cuáles son los que no firman? Que no suscriben eso. Bueno, ahí Interesante. está Estados Unidos, ahí está Chile, Estados Estados Unidos, Unidos. Claro. ahí está, no sé en cuántos aparece, pero me parece que también aparece Canadá, no estoy seguro, pero aparecen un par de ellos que no aparecen como firmantes. ¿Por qué? Porque son países que por un lado les interesa tener el monopolio. Estados Le Unidos interesa tener siempre, el poder hegemónico. ya, poder hegemónico, no lo van a ceder Así es. jamás. Entonces, ¿qué le queda al resto de los países? ¿Hacer uso legal de la fuerza? Entonces, si no Entonces, pueden actuar, no sirven. Las Naciones es Unidas que, no sirven. Son es que caretas, Todas sirve, actúan, no son sirven. caretas. Yo lo veo como un juego de apariencia. sirve en la medida en que se pueda, porque ahí estamos con el tema de la insistencia en la conciencia. Si no logramos hacer entender a una masa crítica importante de la importancia, una masa crítica relevante de la importancia de los derechos humanos, n- no vamos a poder nunca ejecutar nada, porque nadie va a tener el permiso para actuar sobre algo que algo que yo no quiero. ¿Por qué cree usted, querido maestro y hermanito, que de aquí hacen 10 15 años atrás más o menos, comenzó toda esta onda ultraderechista de atacar a la ONU, que llegó a convertirse en un meme de salgámonos de la ONU, los países importantes se están saliendo de la ONU? Bueno, porque saben lo que significa, pues. Si salirse de la ONU quiere decir que yo puedo hacer lo que yo quiera, porque no hay otros países que me están obligando a nada. Pero Y puedo llamarme. con la existencia de la ONU, yo soy pro ONU en realidad, ¿ah? Sino que estoy manifestando lo que espontáneamente me llega Ujú, cuando veo la realidad que estamos viviendo. ujú, Con la existencia de la ONU y de todas las otras organizaciones, ujú. la situación horrenda existe igual. Por eso, Es que en ese es ese el tema, sentido, que yo digo, Imagínense que no existiera. eso, yo no creo que sea inútil, pero estamos controlando, en francés se dice el control de dégâts, controlando los estragos del actuar humano. O sea, es una forma de minimizar en la medida de lo posible
los estragos que el actor humano manifiesta cotidianamente. O sea, ¿cómo sería el mundo sin ningún... O sea, piensa en una sociedad, ¿por qué existen las leyes? Porque sin leyes, pucha, olvídate, el caos absoluto, ¿no? Yo mato a mi vecino porque me miro Solo feo, que, en no, consecuencia, solo que no todas las leyes son para todos los seres humanos. es que ese es el tema, y ahí justamente, entonces nos dotamos de leyes para tratar de encauzar un poco este caos en el que vivimos. Tienen su Y pertinencia. yo creo que antropológica y socialmente hablando, no es que las leyes no sean para todos los seres humanos. Al parecer, no todos los seres humanos son para las leyes, Es que no se porque, aplican a todos los seres humanos, porque creo. estamos dándonos cuenta que hay seres humanos que no son para las leyes, existen fuera de la ley Son los que las y pueden crearon, hacer absolutamente lo que quieran, porque son los están que por crearon, encima de ella. los que crearon las leyes para los que tienen que acatarlas, pero que no se aplican para ellos mismos. O sea, Ajá, yo ahora estaba leyendo, se lo compartí, me parece que en el otro grupo, lo voy a dejar en el grupo de nosotros, una nota muy interesante a un politólogo que hablaba de la oligarquía. ajá. Las oligarquías lo que buscan es, y por eso no respetan las democracias, cuando las democracias empiezan a tocarles los intereses, a tocarles el bolsillo, a tocarles lo que les duele, van a reclamar, van a frenar, van a poner todas las barreras arriba de la mesa, habidas y por haber, hasta que la situación se controle de tal forma que ellos no se vean perdiendo por ningún lado. Entonces, claro, o sea, yo no me considero tampoco pro ONU ni anti ONU. Estoy tratando de pensar en si las autoridades no actúan como tal, ¿Por qué? si las leyes no nos protegen o protegen a algunos y a otros desprotegen, Voilà. si el periodismo no cumple su rol, si los estados tampoco cumplen el rol de proteger a sus ciudadanos, o sea, los únicos espacios que nos van quedando para tener una convivencia sana, mundial, local y mundial, son la ciencia, que ya vemos cómo le han dado a a la ciencia, pero que son vendidos, que las farmacias, que las vacunas, que una serie de estupideces, ¿no? Es que hay de todo en la ciencia Eh, también, es ojo, que, hay de todo. no, No no, todos los sí, científicos son irreprochables también. no, si yo no estoy diciendo que no, es que una cosa es que los científicos sean irreprochables y otra cosa es que decir que la ciencia Ujú. persigue como tal objetivo tal cosa, que son muy diferentes, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces, ¿qué espacio nos quedan para convivir? ¿En qué nos vamos a refugiar? Lo último que nos va quedando son los derechos humanos y y si es que logramos de que alguien llegue a entender lo mínimo de lo mínimo y que acepte ese nivel de convivencia, porque de esto ya no hay vuelta. Es que de eso ya no hay vuelta. ¿Sí? O sea, si ya pasamos por una Segunda Guerra Mundial que produjo el hermoso texto de los derechos humanos, ahora estamos en una posición en que capaz que salga alguien y diga, ¿saben que los derechos humanos son comunistas? Así que nos salimos de la ONU, nos salimos de todas las cuestiones y ahí quedamos. Un Milei diciendo que se sale de la ONU. Un Milei en Estados Unidos, un Milei en Francia y un Milei en Alemania. O, ni siquiera en Alemania, en el Parlamento Europeo de la Comunidad Europea. O sea, y a eso es donde yo apunto, porque más allá de ser o no pro o anti-ONU, o pro o anti-ciencia, es lo que nos va quedando. Si yo de verdad que no, por ejemplo, yo ya no creo que el ser humano tenga que seguir sintiendo o poniendo su esperanza o su confianza en las autoridades. Yo eso ya lo descarté de frente porque para todo orden de cosas la autoridad no sirve. Es básicamente un espacio de poder y de corrupción que si no tenemos nosotros la posibilidad de removerlo ahí como un peón,
no hay ningún, o muy pocos se van a preocupar verdaderamente de lo que le sucede al resto de la humanidad. Entonces, si no hay interés en, o sea, si la confianza en las autoridades no desaparece, tenemos que poner la confianza en alguna otra cosa. Yo supongo que la razón que podría ser el espacio en que habita la ciencia debería darnos algo de confianza. Es Y uno de los coincido con mi últimos hermanito que baluartes de salud tampoco es para mental. ponerle esto. ¿Ah? Es uno de los últimos baluartes de salud mental para el ser humano. Claro. Porque el ser humano Eh, necesita confiar en algo, básicamente. Y la ciencia es una de las pocas cosas que ha demostrado, bueno, el método científico, ¿no? Que ha demostrado la capacidad de analizar los acontecimientos de manera... y ahí yo pondría la salvaguarda incluso haciéndole porras a la ciencia, porque la ciencia bien entendida y bien aplicada es un espacio altamente democrático, en donde lo que se busca no es responder preguntas y generar certezas absolutas. A lo que realmente le interesa a la ciencia y a los científicos reales es poder ir avanzando en preguntas que vayan dando sentido a lo que está sucediendo, a lo que sucede con las cosas, porque cualquiera que crea que ya respondió algo, en ciencia está muerto. En Ujú. ciencia, el que crea que respondió a eso ya No, perdió su credibilidad como científico porque la ciencia es una apertura permanente a lo desconocido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y Entonces la ya, historia, lo de la historia nos ha demostrado que certezas absolutas han sido hoy en día archiprobadas que no eran tal, no eran así, ¿no? O sea, o sea, tú hermanito tienes toda la razón, se usaron avances científicos para hacer propaganda política en tiempos de guerra. O sea, el anticomunismo es fruto de una acción decidida por utilizar las ciencias para crear una fobia, un miedo, un terror de tal grado que hasta el día de hoy cualquier persona que ose hablar de reivindicaciones sociales mínimas es considerada comunista. Y eso es fruto de una campaña intelectual en tiempos de guerra en donde se demonizó el comunismo. Entonces, sí, la ciencia también tiene mucho que decir, pero yo estoy hablando, en realidad los científicos tienen mucho que decir, pero estoy hablando de la ciencia en general. Y si de humanidad queremos hablar, porque tampoco es que yo tampoco como que le tenga mucha fe o esperanza o confianza en la humanidad, eh, eh, a la humanidad como un ser en el tiempo, ¿no? Eh, Me parece que lo único que nos va, así como de lo único que nos estamos colgando para mantenernos como relativamente humanos, son los derechos humanos. Si hay algo que lo pueda superar, bienvenido, pero o nos aferramos a eso o nos hundimos. Esa es ujú. como estamos mi... viviendo un periodo de náusea, al menos en lo que a mí me sucede con lo que yo veo. Ujú. La situación actual del hombre me produce náusea, Sí. náusea. Me gustan muchos versos de Neruda, pero una pequeña reflexión de él, y creo que antes yo lo he manifestado aquí también, me sucede en este momento. Sucede que me canso de ser hombre, me canso. Prácticamente no confío en nadie, no hay confianza. Es tan grande, vamos a buscar una palabra, Nilsson de Montreal, para reemplazar, porque en realidad la crisis es momentánea y esto ha sido siempre así. Pero es tan grande esa inmoralidad que uno llega a pensar, al menos me sucede, me canso de ser hombre, quisiera ser de repente un pajarito, vivir
otra instancia de mi vida que me significara y que me diera algún tipo distinto de paz, de armonía, de justicia. Porque en este, así como estamos, y no se trata de ser pesimista, El conocimiento libera, déjenme, pero también hace sufrir, claro, justamente. déjenme por lo menos que yo haga fluir lo que mi esencia humana me pide que fluya. Es un desconcierto absoluto. No hay lógica, no hay razón. La palabra justicia me tiembla y me produce náusea. Los tribunales de justicia me producen náusea. Náusea, un acto absoluto. Las autoridades en general, porque siempre hay excepciones, lamentablemente son excepciones porque son poquísimas, ¿verdad? Me dan náusea. Todo en este momento, todo es ganar poder y sobre todo poder económico, porque el poder económico domina a todos los otros poderes. Me decía recién aquí, hacía un comentario mi compañera, que una señora, una dama o una mujer, que en Chile no sé por qué es famosa, se llama Pamela Díaz, porque las cosas hay que decirlas. Pamela Díaz se llama. Ingresó a una tontera de esas que le llaman reality y gana 150 millones de pesos mensuales. Mensual. Me da náusea. Una profesora, 35 años de servicio, pide limosna en Antofagasta, pide limosna en Copiapó, pide limosna en el sur para poder vivir. ¿De qué ética? ¿De qué moral? ¿De qué justicia? Esa palabra que para mí en este momento es una, me provoca una risotada y después vomito. No hay justicia. El ser humano creó la palabra, pero no la acción. Límpida. No existe. Ya vienen las elecciones y los palmoteos de hombros y los listados de ofrecimientos. De Y Operación ocurre que Seducción. muchas de esas autoridades, cuando son autoridades, después igualmente cometen fraudes millonarios. Y nosotros nos hemos elegido. Entonces, el hombre, como género, en realidad es una de las peores existencias, de las peores existencias. Un vegetal, un arbolito, nos da fruto, nos da sombra, nos da alegría, nos vislumbra cuando sale una flor, ¿verdad? Un animalito es mucho más fiel a uno que un ser humano. Entonces, sucede que me canso de ser hombre y no soy pesimista. Yo quisiera, como recién dijo Nilsson y como también lo dijo Isaac, creer en la democracia, pero no creo. Se me fue, se me licuó y me ha llevado al vómito. Sin embargo, la salvación espiritual está, por ejemplo, en la lectura. Leamos, porque el problema en el fondo, desde siglos de los siglos, es la educación. ¿Y por qué la educación ha encontrado problemas en el mundo, y sobre todo en América Latina? Porque a esa minoría que tiene todo el poder no le conviene
que el pueblo se eduque, que la gente común y corriente se eduque, no le conviene. Quiere seguir siendo patrón de fútbol. Mi hortelano tiene que seguir sembrando papas, ¿no? Hasta ahí. Vaya en contra de eso. Apague el televisor, apague la radio, escuche música, abra un libro, ensánchese, por higiene mental. Ojalá que alguna vez pudiese el ser humano caminar. García Lorca, como tan con la sensibilidad que tenía, él era capaz de ver cómo un perro, fíjese usted también, un perro nunca atraviesa una calle recto, siempre la atraviesa oblicuo. Bueno, ojalá que algún día nosotros pudiésemos atravesar la calle de manera recta y poder mirar a los ojos a otro ser humano y saber que no te está engañando, que no te está atacando. Limpieza de espíritu y de alma. Uno de los elementos que ayuda a eso, a que alguna vez las cosas cambien, es teniendo a la gente instruida en general, una instrucción universal. No estoy hablando de instrucciones específicas ni ideologías específicas, políticas, no, ni religiosas, no. Simplemente que el ser humano se despeje, se abra, se abra. Y ojalá que algunas de las cosas interesantes que aquí se comentan en estas alas de libertad que nosotros peculiamos, un elemento por lo menos que sea útil, un elemento que es la autocrítica. Autocrítica nos sirve, nos ayuda mucho para poder sacar soluciones, proponer soluciones, aunque no ganemos en nuestra propuesta, pero el hecho de proponerla ya estamos ganando. Por ahí vamos, amigos y amigos, estamos muy cerca de la hora, parece o no. Nos quedan 4 minutos. 8 minutitos, Esa redondeemos esto. Ya, vale. A ver, me siento un poco responsable de haber inducido dejo de desesperanza en esta conversación, pero al mismo tiempo considero que es importante hablar de esos temas. Pero quiero también hacer una acotación que me parece muy pertinente y yo creo que el ser humano cohabita, bueno, de una manera muy, muy caricatural, un diablo y un ángel. Lo que predomina en la humanidad en este momento, todo lo que hemos descrito, todo lo que da náusea, en el fondo, como usted, porque yo comparto muchas veces he sentido también esa sensación cuando mira el mundo en el cual vivimos, es la dimensión del ser humano, como decía, ¿no? Que del lado un poco más córtex reptiliano y que actúa y que nos incita casi, bueno, no casi, instintivamente a dominar. Pero creo que en el ser humano existe también un lado más cercano a lo que yo llamo lo divino. Eh, un lado donde, por ejemplo, cuando nos hablan de derechos humanos, una parte de nosotros siente que es justo, ¿no? Siente que es necesario respetar al prójimo, siente que es necesario Lógico. preservar la dignidad de las personas. Entonces, es ahí donde yo quiero irme por la nota positiva, porque efectivamente, a pesar de todo lo horrible que es este mundo en el que vivimos, también asistimos a cosas hermosas alrededor de nosotros. Y creo que por un tema de higiene mental, como usted mencionó, sí, hay que mantener conciencia de justamente en qué mundo vivimos, pero también hay que aprender a conectar con lo divino, con lo hermoso, y eso lo tenemos todo dentro de nosotros. Conectar con las personas de esa manera para poder sobrevivir, realmente, o con higiene mental para poder eh, encontrarle un sentido a esta vida. Eh, compartir, por ejemplo, ideas como lo estamos haciendo ahora con respeto, creciendo, abriendo nuevas perspectivas, gestos tan banales como ayudar, por ejemplo, a una anciana a atravesar la calle, como darle agüita a un perrito que tiene sed, no sé, gestos
que en el fondo que todo gira en torno al concepto que tenemos del amor, más allá del amor romántico, ¿no? Del amor que algunas personas catalogarían de amor universal. Eh, el amor con un gran A, ¿no? Con una mayúscula. Entonces creo que es importante que no nos desconectemos de esa dimensión divina que tenemos y de ese, lo que hace de las criaturas al ser humano justamente seres horrorosos como también seres capaces de gran belleza, y de ahí vienen las artes, de ahí vienen un montón de manifestaciones culturales de las civilizaciones que han dejado también una marca indeleble en el ser humano, de una generación a otra. Entonces no nos olvidemos de esa otra dimensión también. Perfecto, claro que sí, es necesario. Qué Buena bonito. observación. Isa, ¿cómo estamos para ir cerrando nuestra tertulia? Había un dato no menor que quería mencionar de lo que abordamos en el inicio. México solicitó también a la Internacional Penal la intervención inmediata en el caso de los últimos sucesos en Gaza, y el periódico The Guardian am, realizó una investigación en donde el director de inteligencia israelí Yossi Cohen presionó a una de las integrantes de la ¿De la corte? Corte Internacional, sí, eh, por la investigación, por la apertura digamos, de la investigación de lo que está sucediendo en Gaza. Y esto escaló rápidamente digamos, a las esferas de la alta política porque eh, no es no es una noticia menor, es una noticia bien espeluznante, por decirlo de alguna manera. Hay declaraciones abiertas de representantes de la ONU indicando que efectivamente, incluso no solamente como amenazantes, sino que incluso en tonos como de diálogo que uno podría estar conversando como ahora, en donde representantes del Estado de Israel decían que finalmente la Corte había sido creada para eh, darle espacio a los africanos para que se vengaran de Occidente. Que ese fue el, el tenor de las declaraciones off the record que están surgiendo en la ONU, de gente que está involucrada obviamente, ya no sé cuántos reportes van levantados en terreno. La Agencia para los Refugiados Palestinos, que pertenece a la ONU, y también asesinaron gente de esa organización, ha levantado al menos 13 informes en terreno. Entonces, ese dato no me faltaba. Estas investigaciones sobre matonaje en el fondo por parte de no solamente de Israel, sino que los estados, de algunos de los estados que están a favor de Israel. Eh, Eso para terminar en ese lado. Y en el segundo lado que tú estás hablando, pues, hermanito, yo, como te dije la vez pasada, me considero un escéptico positivista. Me reí mucho con esa terminología porque como que me representaba, o sea, es decir, soy escéptico, no tengo muchas esperanzas, pero soy un escéptico positivista en el sentido en que eh, creo que como el último estadio de la humanidad, que espero que eso no lo perdamos nunca, es nuestra conciencia. O sea, nuestra conciencia es la que nos permite eh, atravesar estos momentos tan oscuros. Eh, es nuestra conciencia también la que nos permite tomar perspectivas, porque pareciera que la vida es así de frágil permanentemente. Y quizá es una añoranza de nuestro estado más primigenio, que es la infancia, el desear que las cosas sean así como de cálidas, amorosas y bienaventuradas para quienes han tenido lindas y buenas infancias, o para quienes han tenido
o han sabido atravesar su adultez con buenos recuerdos a pesar de tener infancias malas. Eh, Creo que es la conciencia la que nos permite tomar precisamente cartas en el asunto. Entonces, eh, somos seres que construimos sentido. El sentido no está dado. Las cosas no tienen sentido por sí mismas. Nosotros somos capaces de crear sentido de las cosas. Por supuesto. Y esa habilidad que es una habilidad humana de sobrevivencia, eh, nos contamos estos cuentos y estas historias para salvarnos a nosotros mismos. eh, yo creo que eso va a ser es como la única fuente inagotable de bienestar para nosotros. El poder encontrar sentido en realidad es poder contarnos una linda historia, a pesar de todo lo brutal que puede ser en determinado momento la existencia misma. Eso. Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias, Wilson de Montreal. Muchas gracias, don Luis Morales Trujillo, por permitirnos una vez más, a pesar de que está en camita ahora. Muchas eh, gracias, maestro. También. Sí, sí, maestro, usted también, que llegó aquí, salió de las sombras tenebrosas que habitaban y salió la luz. salió la luz. Les agradezco enormemente con un beso, un abrazo lleno de cariño, de amor, por la fidelidad de ustedes, por la profundidad y la amenidad con que exponen sus puntos de vista. Agradecemos profundamente también a los amigos y amigas que nos escuchan en directo o en diferido, que nos siguen, y esperamos decirles sí, que la esperanza está en los niños. A los niños hay que ofrecerles un camino, el mejor camino. La esperanza de la humanidad, como decía Isaac, la humanidad. Él no cree mucho, yo tampoco creo mucho. Pero la esperanza, palabra bonita, palabra linda, palabra optimista, está en los niños, los pequeñitos. Ellos son los que tendrán la responsabilidad de, de vivir, de moldear una sociedad que les haga felices y que les haga olvidar todo lo que sufrieron sus antepasados. Les abrazamos y les invitamos para dentro de 15 días a que sigamos en nuestras tertulias con nuestras alas de libertad. Muy buenas noches. Un abrazo para todos. Buenas noches. Buenas noches.